Inicio del episodio 17. El yo es un patrón. En el momento en el que la especie comenzó a aislarse de la inteligencia que nos entrama, se produjo la bifurcación que dio origen a los procesos mentales aptos para manipular y construir. El éxito de esta actividad nos ha hecho creer que la inteligencia humana es completamente diferente a aquella de la que provenimos y de la que participan todos los demás seres de la Tierra. Debería ser evidente que nuestra inteligencia objetiva y su complementaria a la subjetiva, con su inherente anhelo de expresión, son sólo funciones particulares de un sistema mucho más complejo. Esto nos llevaría a reconocer que la Tierra, en cuanto sistema global, es mucho más compleja que el ser humano, es decir, que expresa una inteligencia que incluye a la nuestra, de la misma manera en que el cerebro es mucho más rico y complejo que el pensamiento y la imaginación. Los contiene y los produce, pero puede ir mucho más lejos, mucho más allá de ellos. Preguntarse qué tipo de inteligencia es la que opera más allá del pensamiento y la imaginación es una cuestión fundamental. Pero una vez formulada la pregunta, el pensamiento debe dedicarse a comprender su propia actividad para no seguir proyectando sus formas sobre la información que proviene de procesos que lo trascienden. La tradición occidental no tiene prácticamente experiencia alguna en este tipo de indagación. Decir, por ejemplo, que más allá del pensamiento se encuentra la fe, es afirmar que el pensamiento debe obedecer disciplinadamente a un conjunto de creencias, instrucciones, que se toman por verdaderas y que ya no pueden ser examinadas. Separar fe de razón, racionalidad de irracionalidad, lo consciente de lo inconsciente, el pensar del sentir, lo objetivo de lo subjetivo, lo externo de lo interno, etc., son todos síntomas de la actividad separativa de la mente tecnológica que vuelve a incurrir una y otra vez en sus mismas contradicciones. La nota esencial de la inteligencia que está más allá del intelecto es, precisamente, su capacidad para percibir como vinculado todo aquello que aquél ha separado. Por supuesto, llamamos inteligencia vincular a la que florece cuando la inteligencia separativa se comprende a sí misma en sus actividades. Examinemos un poco más estas separaciones para que la actividad que las genera quede expuesta. Cada vez que pensamos, nos separamos de lo que percibimos, generando la sensación de que existe un sujeto separado del mundo. Esta sensación tiene una inexorable tendencia a expandirse y a acumular otras sensaciones que la confirman, hasta formar un patrón que se repite indefinidamente. Este patrón es lo que llamamos yo. Su propia naturaleza lo lleva a expandirse hasta donde le sea posible y a contraerse cada vez que el mundo que ha definido como externo, el no yo, se lo impida. Este conjunto de sensaciones, ideas, recuerdos, etc., se aferra a la creencia de que es anterior e independiente de todo vínculo. Es evidente que la continuidad de ese patrón, que ya se ha identificado con la existencia misma, solo es posible si se protege sistemáticamente de cualquier información que pueda desorganizarlo. Es decir, debe protegerse a sí mismo, contraerse o dominar, expandirse, cada vez que se vincula.
El yo, con todas sus actividades asociadas, no es un patrón inteligente en términos vinculares. Necesita que los vínculos estén al servicio de su expansión. Esto debería ser una obviedad, pero este patrón no lo puede comprender por sí mismo. La ignorancia vincular del yo es algo estructural y por esa razón es imposible que sus actividades no desemboquen en conflicto y generen sufrimiento. Esta no es una conclusión moral, filosófica o religiosa, es una consecuencia lógica. La mayoría de la especie está atravesada por los intentos colectivos frustrados de moderar las consecuencias del anhelo expansivo inherente al yo y al tipo de inteligencia que le da origen. Hemos creado un sinfín de premios y castigos con ese propósito, los cuales no podrán obtener jamás el resultado para el que fueron diseñados. Nos resistimos a comprender el error de contexto en el que incurrimos. Lo que llamamos egoísmo no es una cuestión moral, sino simplemente un nivel de inteligencia. Solo el florecimiento de una sensibilidad que pueda registrar espontáneamente al yo como un patrón de actividad y no como una entidad autónoma, puede enfrentar esta cuestión inteligentemente. Si examinamos con atención el proceso, veremos que la afirmación "yo pienso" es inexacta. Es la actividad objetivo-subjetiva de la mente, la inteligencia tecnológica, la que genera al yo en el mismo momento en que percibe. Vuelvo. Si examinamos con atención el proceso, veremos que la afirmación "yo pienso" es inexacta. Es la actividad objetivo-subjetiva de la mente, la inteligencia tecnológica, la que genera al yo en el mismo momento en que percibe. La actividad de pensar es la que trae al yo a la existencia. Cuando estos insights se producen, comienza a revelarse con toda claridad que el yo no es una entidad que hasta entonces creíamos, sino que es un patrón. Este es un paso decisivo en el despertar de la inteligencia, mientras el yo sea experimentado como una entidad autónoma, un sujeto con existencia objetiva. Es imposible evitar el conjunto de procesos tendientes a proteger la supervivencia de esa entidad. Es lógico que una entidad autónoma no quiera morir y que en el caso de una entidad psíquica se defienda con todo tipo de argucias. Lo más habitual de ellas es la absoluta certeza de su permanencia e inmortalidad. El yo, en tanto entidad separada, se sentirá inevitablemente amenazado ante cualquier destello que revele la presencia de una inteligencia más compleja que no lo necesite para su funcionamiento. Por su propia naturaleza, no podrá hacer otra cosa que concebirla como otra entidad separada, superior y dominante, con algún poder sobre ella. Como no puede configurar esos destellos de otra manera, tratará de relacionarse con ella del mismo modo que se relaciona con otras entidades poderosas. Adorarla, temerle, depender de ella, negociar con ella, alinearse, obedecerle, hacer méritos por ella, negarla, etc. En el momento en que se produce la percepción de que esa supuesta entidad que denominamos yo es tan solo un patrón complejo de sensaciones y recuerdos sostenidos por la acción continua del pensamiento, se disuelve naturalmente el contexto anterior condicionado por el temor a la muerte de la entidad. Si el yo es un patrón que forma parte de una estructura inteligente, mucho más compleja, y que tiene un lugar perfectamente funcional en ella,
Ya no se trata de que el yo muera, que se quiebre en el abismo de la locura o que se sacrifique a una entidad superior. Simplemente puede apagarse o ser reabsorbido en el tejido inteligente más vasto, para reaparecer con toda naturalidad cada vez que sus actividades funcionales vuelvan a ser necesarias para el organismo. Comprender sensorialmente la funcionalidad operativa de los niveles de inteligencia que generan al patrón yo y al mismo tiempo sus limitaciones estructurales es un paso fundamental en la evolución del sistema nervioso. La percepción separativa es maravillosa para construir formas diseñadas conscientemente. Al mismo tiempo, le es inherente un anhelo irrefrenable de expresarse a sí misma. Una vez que este nivel de inteligencia ha fijado ante sí la existencia del mundo de objetos, ha fijado simétricamente el mundo del sujeto. Y a partir de ese momento deberá enfrentar una y mil veces el inevitable conflicto de una relación entre puntos fijos. Cualquier sujeto advertirá tarde o temprano que es tratado, que es por los demás seres humanos como un objeto. Este dolor genera todos nuestros dramas conocidos y aquellos por conocer, pero el sujeto no puede evitar objetivar a los seres humanos, porque nace de la actividad mental creadora de objetos, ideas, imágenes, interpretaciones acerca de, hasta que no se advierta la diferencia entre la sensación yo, en tanto identidad fija, y el flujo de información que la genera y va más allá de ella, no podemos darnos cuenta de que el yo es un objeto interno. Soy un objeto más dentro de la actividad del pensamiento y la imaginación. Todos sabemos que los interminables y confusos diálogos mentales entre las distintas partes en las que ese sujeto, que en realidad es un objeto, se divide a sí mismo. La percepción separativa traza una frontera que ella misma no puede registrar. No es sensible a su propia actividad, que es la de generar continuamente sujetos-objetos. Dentro de esos límites puede dividirse hasta el infinito y jugar consigo misma por toda la eternidad. Tampoco puede evitar reflejarse en todo aquello que percibe. Esta entidad, ilusoriamente aislada del flujo de relaciones del cual emerge, no puede sino percibir entidades separadas a su alrededor, desde los dioses hasta las partículas elementales. El extremo científico del pensamiento ha descubierto los códigos inteligentes que generan todas las formas orgánicas, pero está condicionado para concebirlos como egoístas, el gen egoísta del neodarwinismo. El extremo místico no puede ir más allá de un Dios que no sea un yo idealizado, cuya máxima inteligencia vincularse a la de ser misericordioso. En una dirección u otra, este nivel de inteligencia queda fascinado ante los espejos que construye. No estamos diciendo que esto esté mal. La inteligencia de función tecnológica es un tesoro de la evolución. El problema es que esa función tiende a consumir por completo la energía del sistema. El hecho de que la civilización actual devore casi toda la energía del planeta es tan solo un reflejo de lo que ocurre en cada cuerpo humano. La inteligencia que construye dentro de cada uno de nosotros también absorbe la casi totalidad de nuestra energía disponible. El insight básico es que la inteligencia que construye carece por completo de sensibilidad vincular. Debe fijar, es decir, dominar, relaciones para estabilizar las formas. Esta limitación nace de su propia función y por tanto es estructural, no se puede mejorar. Que el pensamiento objetivo, subjetivo, una determinada función del sistema nervioso, se haya identificado con la inteligencia misma,
Es un malentendido probablemente natural y comprensible durante el primer millón de años de evolución de los homínidos, pero en este momento de la vida de la Tierra, esta confusión es extremadamente peligrosa, quizás hasta catastrófica. Un desequilibrio evolutivo. Recapitulando, la creatividad es un hecho vincular. La vida es un entretejido inteligente en el que toda la información que los organismos necesitan para evolucionar está a su disposición circulando en su trama vincular. La lógica con la que esta inteligencia viviente opera es la que hemos llamado contrastación creativa, es decir, la capacidad de procesar información proveniente de fuentes diferentes y aparentemente contradictorias. La vida genera necesariamente membranas aislantes que protegen un interior de la información potencialmente desorganizante que circula en su exterior. La extraordinaria inteligencia de la vida es capaz de mantener la estabilidad del organismo, es decir, repetirse a sí mismo, y al mismo tiempo dejarse transformar por nueva información a través de ese proceso que hoy llamamos evolución. Si por un momento dejamos de mirar a un ecosistema desde el punto de vista de un organismo y lo miramos desde la interacción continua de todos sus componentes, veremos que el movimiento aparente, adaptativo o de aprendizaje unilateral que cada uno es en realidad unilateral de cada uno es en realidad una dinámica global, un campo de aprendizaje. El ecosistema mismo se mantiene estable y al mismo tiempo se transforma sin cesar. Este aprendizaje global solo puede ocurrir si existen códigos de encuentro latentes, distribuidos en los distintos organismos, que se activan cíclicamente para dar lugar a la aparición de nuevas formas y coreografías. Así como el cerebro humano es una misteriosa danza evolutiva de correspondencias entre lo interno y lo externo, cada ecosistema puede ser pensado de la misma manera. Cada organismo es generado por la interacción con todos los demás. No existen organismos en sí con códigos absolutamente propios que evolucionen independientemente de los otros. Esto es una abstracción. En el nivel biológico es un único genoma el que se despliega a través de una multiplicidad de formas diferentes y genera nuevas variantes dentro de sí mismo. En el nivel de la conciencia, es una sola estructura psíquica la que se diferencia de una multiplicidad de experiencias humanas aparentemente unilaterales. Pero es esa inteligencia global la que aprende y se transforma a través de sus interacciones. Es la especie en su conjunto la que aprende a través de la experiencia china, aymara, watusi o europea. Un solo tejido por el que circula información. A diferencia de la biología, aún no nos hemos puesto de acuerdo en la existencia de códigos a través de los cuales pueda producirse este aprendizaje global, pero la presión evolutiva nos está llevando inexorablemente a indagar en esta dirección. Arquetipos, memes, olones, etc. son todos conceptos modernos que intentan definir la textura no consciente y global de la cual emergen las distintas conciencias particularizadas. El proceso que debemos comprender con toda su profundidad es como en el humano, al mismo tiempo que opera esta inteligencia vincular que trasciende cualquier experiencia particular, se desarrolló una inteligencia funcionalmente complementaria, una inteligencia centralizada que se separa de lo que percibe, que se hace consciente de sí misma en tanto separada y planifica y sostiene sus deseos en el tiempo para crear nuevas formas.
En estos artículos la hemos llamado inteligencia tecnológica, percepción separativa o subjetiva objetiva. Por demasiado tiempo nos hemos autoconvencido de la absoluta superioridad de este modo de la inteligencia y hemos puesto toda nuestra energía en su desarrollo, lo que ha generado un desequilibrio evidente en la especie y en el planeta entero. No hace falta debatir demasiado para darnos cuenta de que nuestro desarrollo tecnológico es infinitamente superior a nuestra capacidad vincular. Pero desde el punto de vista en el que están escritos estos artículos, en ningún momento se trata de nuestra capacidad tecnológica o nuestra capacidad vincular. La bifurcación que se produce en el ser humano responde a la evolución misma, y el desequilibrio que hoy vivimos es una cuestión planetaria. Lo que sostenemos aquí es que los procesos tendientes a una nueva homeostasis evolutiva ya están ocurriendo, más allá de nuestra voluntad. De lo que se trata es de alinearse inteligentemente con ese proceso. El cerebro tiene la capacidad suficiente como para despertar por sí mismo a niveles de inteligencia y sensibilidad mucho más complejos. En realidad no hay otro camino posible. No es cuestión de obedecer a mandatos divinos, de adherir reactivamente a ideologías antitecnológicas o de seguir el camino trazado por algún grupo de iluminados. Es fácil darse cuenta de que todas estas vías fueron ensayadas innumerables veces y no resuelven la cuestión simplemente, porque no son respuestas que surgen del mismo nivel de inteligencia que han generado los problemas. Es fácil darse cuenta de que todas estas vías fueron ensayadas innumerables veces y no resuelven la cuestión simplemente porque son respuestas que surgen del mismo nivel de inteligencia que ha generado los problemas que intenta resolver. Hasta ahora, solo un número relativamente pequeño de humanos a lo largo de la historia invirtió toda su energía en indagar en esta cuestión y en la manera en que confluyen ordenadamente los distintos modos de inteligencia. Una de las características esenciales del tiempo que vivimos es que más allá de la eclosión del reino de las máquinas y de las turbulencias evolutivas inevitables que esto implica, un número cada vez mayor de seres humanos responde aceleradamente a este imperativo de la complejización de la inteligencia. Fin del episodio 17.